El Papa Francisco, conocido por sus puntos de vista reformistas, ha sacudido el mundo católico con sus recientes declaraciones sobre la Biblia y Jesús. Sus interpretaciones poco ortodoxas han desatado intensos debates y planteado preguntas sobre el futuro de la teología católica. En 2013, la Iglesia Católica experimentó un cambio significativo con la elección del Papa Francisco. Como el primer Papa jesuita y el primero de las Américas, su ascenso al papado marcó una desviación de la tradición. Desde el principio, Francisco se estableció como un líder con un estilo y una visión distintivos para la Iglesia. Rápidamente se hizo conocido por su humildad, simplicidad y énfasis en la justicia social. Renunció a muchos de los lujos asociados con su oficina, eligiendo residir en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar del Palacio Apostólico y optando por vestimenta modesta. A lo largo de su papado, Francisco se ha centrado en temas clave como la misericordia, la inclusión y la administración ambiental. Ha llamado a una iglesia más compasiva que dé la bienvenida a todas las personas, independientemente de su origen o circunstancias. Este enfoque inclusivo se ha extendido a sus esfuerzos por construir puentes con otras comunidades religiosas y promover el diálogo interreligioso. En su libro llamado Laudato Si, Francisco abordó la urgente necesidad de actuar sobre el cambio climático y la protección ambiental, enmarcando estos problemas como cuestiones de justicia social, argumentando que los pobres y vulnerables son desproporcionadamente afectados por la degradación ecológica. Este documento innovador estableció a Francisco como un líder global en temas ambientales y demostró su disposición a involucrarse con los desafíos contemporáneos. El Papa Francisco también ha ganado reputación como reformador, buscando abordar algunos de los problemas más apremiantes de la Iglesia. Ha tomado medidas para combatir el abuso sexual por parte del clero, aumentar la transparencia en las finanzas del Vaticano y descentralizar la autoridad dentro de la Iglesia. Aunque sus esfuerzos han encontrado resistencia en algunos sectores, muchos católicos han acogido con satisfacción sus intentos de modernizar y renovar la institución. Sin embargo, los impulsos reformistas de Francisco también se han extendido a cuestiones de doctrina y teología, particularmente en su interpretación de las Escrituras. Sus declaraciones poco ortodoxas sobre la Biblia y Jesús han generado controversia y han suscitado preocupaciones entre los tradicionalistas. Algunos críticos argumentan que está socavando las enseñanzas de la Iglesia y sembrando confusión entre los fieles. A pesar de estas críticas, el Papa Francisco sigue siendo una figura querida para muchos católicos que aprecian su enfoque pastoral y su compromiso con la justicia social. Su popularidad se extiende más allá de la Iglesia, con muchos no católicos admirando su humildad, compasión y disposición a involucrarse con los problemas del mundo. Mientras que la Iglesia ha sostenido durante mucho tiempo que las Escrituras son divinamente inspiradas e inerrantes, Francisco ha enfatizado la dimensión humana de la Biblia y la necesidad de interpretarla a la luz de la erudición y la experiencia contemporáneas. En una entrevista de 2016 con el periódico italiano La Repubblica, Francisco afirmó que la Biblia no es un periódico y que no se puede leer como si fuera un libro de historia. Argumentó que las historias de la creación en el Génesis no deben entenderse como relatos literales de eventos históricos, sino más bien como narrativas teológicas y metafóricas que transmiten verdades espirituales sobre Dios y la humanidad. De manera similar, en una homilía de 2017, Francisco sugirió que la historia de Jesús multiplicando los panes y los peces puede no haber sido un milagro literal, sino más bien una metáfora para la solidaridad y el compartir que Jesús inspiró entre sus seguidores. Subrayó la importancia de interpretar las Escrituras de una manera que sea significativa y relevante para los creyentes contemporáneos, en lugar de insistir en un literalismo rígido. Estas declaraciones han provocado fuertes reacciones de católicos conservadores y literalistas bíblicos, quienes argumentan que Francisco está socavando la autoridad de las Escrituras y las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Lo acusan de acomodar las sensibilidades seculares modernas a expensas de la doctrina ortodoxa. El cardenal Raymond Burke, un prominente crítico conservador de Francisco, ha advertido que el enfoque del Papa hacia las Escrituras corre el riesgo de llevar a los fieles por mal camino. Ha argumentado que la Iglesia debe defender la verdad literal de la Biblia, particularmente en lo que respecta a cuestiones de fe y moral. Otros comentaristas conservadores han acusado a Francisco de herejía e incluso apostasía, sugiriendo que está traicionando las creencias fundamentales del catolicismo. Señalan la afirmación del Concilio Vaticano II sobre la inerrancia bíblica y argumentan que las declaraciones del Papa contradicen esta enseñanza esencial. Sin embargo, los partidarios de Francisco argumentan que su enfoque de las Escrituras está en consonancia con las mejores tradiciones de la erudición bíblica católica. Señalan que la Iglesia ha reconocido durante mucho tiempo la presencia de diferentes géneros literarios en la Biblia, incluyendo poesía,
parábola y metáfora, y que un literalismo simplista no es la única manera de interpretar el texto. Además, argumentan que el énfasis de Francisco en el mensaje espiritual y moral de la Biblia está profundamente arraigado en la tradición católica, al subrayar la importancia de vivir los valores del Evangelio en la vida diaria, en lugar de simplemente asentir a un conjunto de proposiciones doctrinales. Francisco está llamando a los católicos a una fe más auténtica y transformadora. La perspectiva de Francisco sobre el Jesús histórico. Uno de los aspectos más llamativos del enfoque del Papa Francisco hacia la Biblia es su énfasis en la humanidad de Jesús y su preocupación por los pobres y marginados. En sus enseñanzas y declaraciones públicas, Francisco ha buscado consistentemente presentar a Jesús no como una figura divina distante, sino como un ser humano relatable que se identifica con las luchas y sufrimientos de las personas comunes. Este énfasis es evidente en las frecuentes referencias del Papa al ministerio de Jesús hacia los pobres, los enfermos y los marginados. Francisco escribió que la vida y muerte de Jesús son la máxima expresión del amor de Dios por nosotros y que en su entrega total en la cruz, Jesús reveló la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Para Francisco, la solidaridad de Jesús con los pobres no es simplemente un hecho histórico, sino un modelo para las generaciones. Hoy en día, la vida cristiana ha hecho un llamado repetido a los católicos para imitar el ejemplo de Jesús, llegando a los marginados y trabajando por la justicia social. En su exhortación apostólica de 2013, Evangelii Gaudium, declaró que los pobres tienen un lugar especial en el corazón de Dios y que la iglesia debe ser una iglesia pobre para los pobres. Este enfoque en la humanidad de Jesús y su preocupación por los pobres contrasta con las representaciones católicas más tradicionales de Cristo como un rey divino y soberano. Aunque la Iglesia siempre ha afirmado la divinidad de Jesús, también ha tendido a enfatizar su majestad, poder y gloria. En el arte, la literatura y la liturgia, Jesús a menudo ha sido retratado como una figura regia, entronizada en el cielo y rodeada de ángeles y santos. El enfoque de Francisco, por el contrario, destaca las formas en que Jesús se identificó con los humildes y los que sufren. Presenta a Jesús no como una deidad distante e inaccesible, sino como un amigo compasivo y compañero que camina junto a nosotros en nuestras luchas. Esta perspectiva tiene implicaciones para la teología y cristología católica, desafiando las comprensiones tradicionales de la naturaleza y misión de Jesús. Algunos católicos conservadores han criticado el énfasis de Francisco en la humanidad de Jesús, argumentando que corre el riesgo de minimizar su divinidad y socavar las enseñanzas de la Iglesia sobre la encarnación y la Trinidad. Temen que al enfatizar la solidaridad de Jesús con los pobres, Francisco lo reduzca a un mero activista social o ejemplar moral en lugar del Hijo eterno de Dios. Sin embargo, los partidarios de Francisco argumentan que su enfoque está profundamente arraigado en las Escrituras y la tradición. Señalan que los evangelios presentan a Jesús como plenamente humano y plenamente divino, y que su ministerio se caracterizó por una profunda preocupación por los pobres y marginados. Ven las enseñanzas de Francisco como una corrección necesaria a una cristología excesivamente abstracta y etérea que a veces ha descuidado las realidades concretas de la vida y misión de Jesús. Además, argumentan que el énfasis de Francisco en la humanidad de Jesús tiene importantes implicaciones para la enseñanza y práctica social católica. Francisco desafía a los católicos a ver el rostro de Cristo en los que sufren y los oprimidos y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. El contexto más amplio de la erudición bíblica católica. Para entender la importancia de las declaraciones del Papa Francisco sobre la Biblia, es importante situarlas dentro del contexto más amplio de la erudición bíblica católica, particularmente en los años desde el Concilio Vaticano II, 1962-1965. El Vaticano II marcó un cambio significativo en el enfoque de la Iglesia hacia las Escrituras, abriendo la puerta a nuevos métodos de interpretación y fomentando un mayor compromiso con los estudios bíblicos modernos. Uno de los desarrollos clave en el estudio bíblico católico desde el Vaticano II ha sido el uso creciente de métodos histórico-críticos. Estos enfoques buscan entender la Biblia en su contexto histórico y cultural original, utilizando herramientas como la crítica textual, la crítica de formas y la crítica de redacción para analizar la composición y el significado del texto. Aunque la Iglesia había sido previamente cautelosa con estos métodos, temiendo que pudieran socavar la inspiración divina y la autoridad de la Biblia, el Vaticano II animó a los eruditos católicos a comprometerse con ellos de manera discernida y fiel.
El documento del Concilio sobre la revelación divina, Dei Verbum, afirmó la importancia de estudiar a los autores humanos de la Biblia y sus circunstancias históricas, al tiempo que mantenía la primacía última de la autoría de Dios. En las décadas desde el Vaticano II, la erudición bíblica católica ha sido profundamente influenciada por estos enfoques histórico-críticos. Los eruditos han buscado situar la Biblia dentro de sus contextos antiguos del Cercano Oriente y greco-romanos, examinando paralelos e influencias de otras literaturas y religiones antiguas. También han explorado los complejos procesos de tradición oral, redacción y canonización que dieron forma a la composición y transmisión de la Biblia. Al mismo tiempo, el uso de métodos histórico-críticos ha llevado a veces a tensiones entre tradicionalistas y progresistas dentro de la Iglesia. Algunos conservadores argumentan que estos enfoques corren el riesgo de reducir la Biblia a un mero documento humano, despojándola de su autoridad e inspiración divinas. Temen que un énfasis excesivo en el contexto histórico y cultural de la Biblia pueda llevar a una interpretación relativista y subjetiva, socavando las enseñanzas doctrinales de la Iglesia. Los progresistas, por otro lado, ven los métodos histórico-críticos como una herramienta valiosa para profundizar nuestra comprensión de la Biblia y su mensaje. Argumentan que al situar el texto en su contexto original, podemos apreciar mejor su duradera significancia espiritual y moral, reconociendo también sus limitaciones y sesgos como producto de la cultura e historia humanas. Estas tensiones se han manifestado en diversas controversias y debates dentro de la Iglesia, como la recepción del documento de 2002, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, por la Comisión Bíblica Pontificia. Aunque afirmaba el valor de los métodos histórico-críticos, el documento también enfatizaba la necesidad de una interpretación holística y espiritual de las Escrituras, arraigada en la tradición viva de la Iglesia y el sensus fidelium, el sentido de los fieles. Comparaciones con otros líderes cristianos. El enfoque del Papa Francisco sobre la Biblia y su énfasis en la humanidad de Jesús han provocado comparaciones con otros líderes cristianos, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Aunque sus puntos de vista son distintivos en muchos aspectos, también reflejan tendencias más amplias en la teología contemporánea y la interpretación bíblica. Un punto de comparación notable es con las perspectivas protestantes principales, particularmente aquellas influenciadas por la teología liberal y progresista. Muchos eruditos y líderes protestantes han enfatizado durante mucho tiempo la dimensión humana de las Escrituras, argumentando que la Biblia debe ser entendida como una colección de textos moldeados por el contexto histórico y cultural de sus autores. También han subrayado la importancia de interpretar la Biblia a la luz de las preocupaciones morales y sociales contemporáneas. En este sentido, el enfoque de Francisco sobre la Biblia resuena con las perspectivas de muchos protestantes principales que ven las Escrituras como un texto vivo y dinámico que habla a las necesidades y desafíos del presente. Su énfasis en la solidaridad de Jesús con los pobres y marginados también hace eco de la tradición del evangelio social dentro del protestantismo, que ha buscado aplicar las enseñanzas cristianas a cuestiones de justicia social y económica. Al mismo tiempo, las opiniones de Francisco también han provocado críticas y preocupaciones de algunos protestantes evangélicos, particularmente aquellos con un enfoque más conservador o fundamentalista hacia las Escrituras. Muchos evangélicos enfatizan la inspiración divina y la inerrancia de la Biblia, argumentando que debe leerse como una guía literal e infalible para la fe y la práctica. Les preocupa que el énfasis de Francisco en la dimensión humana de las Escrituras pueda socavar su autoridad y abrir la puerta al relativismo y el subjetivismo. Sin embargo, incluso dentro del evangelicalismo hay un movimiento creciente de voces progresistas y moderadas que están más abiertas a los métodos histórico-críticos y a una lectura contextualizada de las Escrituras. Líderes como Jim Wallis y Tony Campolo han buscado integrar la fe evangélica con un compromiso con la justicia social y un enfoque más matizado de la interpretación bíblica. En este sentido, las opiniones de Francisco pueden encontrar cierta resonancia incluso dentro de tradiciones protestantes más conservadoras. Más allá de las comparaciones específicas con líderes protestantes, el enfoque de Francisco sobre la Biblia también refleja tendencias más amplias en la teología contemporánea y los estudios bíblicos. En las últimas décadas ha habido un énfasis creciente en la importancia de los enfoques contextuales y liberacionistas de las Escrituras, que buscan leer la Biblia desde la perspectiva de los pobres, los oprimidos y los marginados. Eruditos como Gustavo Gutiérrez y Elizabeth Schussler Fiorenza han argumentado que la Biblia debe interpretarse no como un texto atemporal,
temporal y abstracto, sino como una palabra viva y dinámica que habla a las luchas concretas y esperanzas del pueblo de Dios. El impacto en los fieles y el futuro del catolicismo. Las declaraciones controvertidas del Papa Francisco sobre la Biblia y su énfasis en la humanidad de Jesús han provocado una variedad de respuestas entre los católicos de a pie, reflejando la diversidad de creencias y prácticas dentro de la Iglesia. Mientras algunos han acogido su enfoque como un soplo de aire fresco, otros han expresado preocupación o incluso alarma ante lo que ven como una desviación de las enseñanzas católicas tradicionales. Para muchos católicos progresistas y moderados, las opiniones de Francisco han sido una fuente de esperanza e inspiración. Aprecian sus esfuerzos por hacer que la Iglesia sea más inclusiva, compasiva y comprometida con el mundo moderno, y ven su enfoque de las Escrituras como parte de una visión más amplia de renovación y reforma. Algunos incluso lo han aclamado como un papa revolucionario que está desafiando a la Iglesia a redescubrir su misión fundamental de servir a los pobres y marginados. Al mismo tiempo, los críticos conservadores han expresado serias reservas. Argumentan que al enfatizar demasiado la humanidad de Jesús y al reinterpretar las Escrituras de manera más flexible, Francisco está poniendo en peligro la integridad doctrinal de la Iglesia y sembrando confusión entre los fieles. Temen que sus declaraciones puedan llevar a un debilitamiento de la fe y a una erosión de los principios fundamentales del catolicismo. En última instancia, el impacto del Papa Francisco en la Iglesia y su futuro depende de cómo se resuelvan estas tensiones y de si su visión reformista puede ganar aceptación y apoyo generalizados. Su papado ha abierto un espacio significativo para el debate y la reflexión sobre la naturaleza y la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, y su legado será evaluado en función de si sus esfuerzos resultan en una Iglesia más vital, comprometida y relevante para las necesidades y desafíos del siglo XXI.